Pues sí, como veis en el reflejo, estamos en Dubái. ¡Qué ilusión! Quiero ser sincero, no es como la ciudad que más ilusión me haga, pero sí es verdad que no he estado nunca y estoy prejuzgándola por completo. Día 3 y os juro que parece que lleve un mes ya en la serie, o sea, estoy reventado. Voy a abrir un poco la mente y ver cómo me trata la ciudad de Dubái en el día de hoy. Vamos a desayunar. Sí, ya lo sé, llevo 5 minutos en Dubái y parece que ya me voy a comprar una G-Wagon. No va por ahí la cosa, ¿vale? Pero es que hace tiempo vi por internet que en esta ciudad existe una cafetería AMG, una cafetería Mercedes. Muchos de vosotros no lo sabéis, pero a mí me flipan los coches. No tanto los nuevos, sino más los clásicos. Pero ya podemos ver aquí de clásicos de momento poco. Vaya pedazo de carro. A ver, que me gustan los clásicos, pero no le diría que no si me lo regalaran, ¿eh? La verdad que la cafetería no tengo idea de dónde está, pero las instalaciones ya me parecen una barbaridad. Entiendo que también debe ser un concesionario, ¿eh? Pasa que yo vengo por un café, no por una MG, ¿no? O sea... ¿De cafetería o eres? ¿Cafetería? Yeah, de café. Closed. ¿No? ¿Closed? Yeah, Sí. 6 o'clock. ¿Cómo se puede tener tan mala suerte de que la cafetería está cerrada? O sea... no hay nadie. Me gustan los clásicos, pero a este sí que lo quiero, ¿eh? Oh, Dios mío, ¿eh? Vaya carro, chaval. Soy un completo desgraciado. Quería hacerme el chulo y venir a la cafetería de Mercedes, pero ¿cómo va a cerrar por la mañana? No tiene ningún sentido. Claro, ahora entiendo, tiene todo el sentido del mundo, porque está cerrado. Y es que estamos en el mes del Ramadán, por lo que abren a partir de las 6 de la tarde, que es cuando empieza a anochecer, hasta las 2 de la mañana. Que en parte lo entiendo, pero sabiendo que el 90% de las personas que viven en Dubái no son de Emiratos Árabes Unidos, o sea, son de fuera. Así que me atrevo a decir que por lo menos un 50% no es musulmán, o igual no sé, un 30% no es musulmán. ¿Qué te importa abrir la cafetería para los turistas? Que me he quedado yo sin mi café AMG. Al final he decidido venir a alguna cafetería un poquito más normal. Tengo que saber qué es Ice Functional Latte. Thank you very much. Creo que me ha dado demasiado por experimentar y no sé exactamente qué es lo que me he pedido. La cosa es que creo que me he cogido un café como para despertarte, un poco café en modo Jim Bro. No sé si es que tiene más cafeína de lo normal, lo que no sería tampoco genial, o simplemente, yo qué sé, tiene una mezcla de cosas. Creo que es normal. Y luego, ya que estamos en Dubái, yo llevo todo el día con la coña. O sea, yo solito, además. Soy un cripto, bro. Y me he cogido un açaí. Seguiremos con la coña todo el día. No, en verdad esta mierda está buena. O sea... Es fuerte caminar y saber que esto en los años 60 era un mero pueblo pesquero donde vivían unas 30.000 personas. Nada que ver con lo que es hoy en día. De hecho, hasta el año 91 solo había un rascacielos. Ahora hay más de 200. Mira que he tenido la oportunidad de visitar la ciudad miles de veces porque he hecho un montón de escalas, pero nunca había entrado. Y lo que me hacía ilusión era ver el Burj Khalifa. A día de hoy es el edificio más alto del mundo. Y sí que se nota porque en Nueva York normalmente miras los edificios así, pero al Burj Khalifa lo vas a mirar así y ni siquiera lo acabo de ver del todo. Muy alto. Bueno, sí, ya lo sé. O sea, ¿qué va a ser, no? O sea, es el edificio más alto. ¿Cómo no va a ser alto? Es hasta extraño caminar por esta ciudad porque en cierta parte me recuerda como a las típicas maquetas que ves de proyectos futuros de ciudades futuristas y que dices, qué guapo, esto va a ser el futuro, y luego apareces aquí, lo ves prácticamente vacío, nadie caminando por las calles, todo súper limpio, todo podríamos decir que perfecto, pero es como que siento que hay muy poca historia aquí, mucho lujo, pero lujo por ser lujo. Es decir, cuando todo lo que se ve en esta zona de Dubái se ve caro, es como que deja de verse caro porque es una normalidad, no sé cómo decirlo. Pero bueno, demasiado pronto para hacer conclusiones. Una de las cosas que te das cuenta al llegar es que todo está en obra. Ha sido salir a la terraza del hotel y escuchar un gran ruido que además no descansa, o sea, por la noche sigue igual. Mires a donde mires hay obras, además todo lo que es la periferia de donde estoy ahora, que sería el downtown de Dubái, es como que se está expandiendo y se está construyendo cada vez más. Pero no lo entiendo del todo, porque de verdad, insisto, se ve vacío. Estamos hablando de que viven unas 3 millones de personas, pero la ciudad puede abarcar a muchísimo más y supongo que ese es el objetivo. La mayoría de rascacielos que veis no
no están completos, de hecho diría que están más vacíos que llenos por dentro. Hay demasiadas viviendas para la gente que vive y además, siendo sincero, antes os he dicho que el 90% de las personas que viven aquí son extranjeras. De este 90%, la gran mayoría son los que ofrecen un servicio aquí en Dubái, es decir, indios, nepalíes, gente que ha inmigrado de países más pobres que han venido aquí en busca de un trabajo y que ofrecen pues limpieza, construcción y todo lo que es para mantener y crear esta ciudad. Esta gente evidentemente no puede permitirse vivir en una residencia de estas, por lo que vive en las afueras de Dubái, que no tiene nada que ver con esto. Por lo que la gran parte de estos edificios que veis son proyectos a largo plazo. Los jeques que sean los inversores que crean todos estos edificios están haciendo este negocio a muchos años vista, por lo que aunque todos conozcamos Dubái, a día de hoy sigue siendo un proyecto. Evidentemente esto es difícil de calcular, pero se dice que aproximadamente el 40% de las viviendas que existen en Dubái están vacías. Cada vez que vemos un edificio, digamos que todo esto está lleno y toda esta parte de aquí está vacía. Esto de aquí es mucho espacio, son muchos pisos de lujo, muchos. Esto lleno, esto vacío. Esto lleno, todo esto vacío. Además, muchas de estas propiedades se compraron para especular con la vivienda. Se vendió toda esta ciudad megalítica a los extranjeros como una muy buena inversión. Y a ver, dentro de lo que cabe, con otras ciudades que sabemos que se han creado y hemos visto en este canal que han fracasado por completo, Dubái es todo lo contrario, es un éxito si lo comparamos con eso. Y una de las impresiones que me dio al llegar y venir desde el aeropuerto era la similitud que tenía como concepto con Singapur, una ciudad de ricos muy futurista, pero es diferente, ya que Singapur tiene un terreno limitado, por lo que cuando construyen hacia arriba, esas viviendas tienen un valor que no va a cambiar, sino que va a subir cuanta más gente quiera entrar. En cambio, Dubái se va expandiendo, crearon esta ciudad en medio del desierto. Literalmente, en los años 60 todo esto era arena, los pescadores que venían a esta zona dormían en tiendas de campaña, prácticamente no habían carreteras asfaltadas. Todo esto que se ha construido es artificial, es un montaje forzoso. Ya te estarás preguntando, ¿por qué decidieron hacer semejante proyecto aquí? Y es que, como sabéis, toda esta zona es muy rica en petróleo. Aquí hay gente con muchísimo dinero por los recursos naturales que ha dado estas tierras. Y para esto nos remontamos a muchísimo antes. ¿Qué es lo que pasa? Que Dubái no solo es rica en petróleo, es rica en ubicación estratégica. Esta zona realmente es como un punto medio entre Europa, África y Asia. En los años 60 varios jeques del petróleo se unieron y dijeron: el petróleo no va a ser para siempre, hay que empezar a construir algo que perdure para siempre, y esta zona era clave para ello. Esto, acompañado de unos impuestos del 0% sobre la renta personal, han unido a un montón de gente que han venido a invertir en este megalítico proyecto. Porque si no, dime tú, ¿a quién le interesaría venirse a vivir a un sitio donde 9 meses al año no puedes salir a la calle porque hace calor? Pero no calor, en plan, mucho calor, nivel 40 y pico grados al sol. De hecho, debemos estar en una de las mejores épocas, ya que estamos en invierno y estamos a 32 grados. Pero ¿cuál es la otra razón por la que Singapur y Dubái no tienen absolutamente nada que ver? Es que Singapur tiene centro, tiene vida. Dubái, estos 9 meses del año no vas a ver a nadie caminando por las calles. O van en coche, o están dentro de los centros comerciales, o se cogen un vuelo y se van. No sé qué pensáis vosotros, si preferís lujo, seguridad o una vida un poquito más bohemia en una ciudad con un casco antiguo, viviendo probablemente en un piso peor por el mismo precio. Ahí cada uno, de verdad, o sea, no es ningún tipo de crítica. De verdad, no me malinterpretéis, no ha sido un mal negocio, sino decidme cómo se gastaron 1.500 millones de dólares en construir el Burj Khalifa. 1.500 millones de dólares, 1,5 billones de dólares americanos. Es muchísimo. Y cabe destacar que por mucho que conozcamos Dubái por su estética futurista, por el dinero, un poco como la meca de un empresario que quiere hacer negocios aquí para hacerse billonario, estamos en un país estrictamente musulmán, y eso lleva a muchas leyes que para nosotros en Occidente son impensables. Voy a explicaros algunas de ellas porque vais a flipar. Muchas de las leyes que os voy a explicar aún son más estrictas ahora mismo que estamos en Ramadán, y es que si vienes a Dubái o quieres vivir en Dubái, olvídate de besarte con tu pareja por la calle. Y no estoy hablando de darle un beso en la boca, eso es bastante ilegal, pero es que incluso un beso en la mejilla te puede llevar a pagar una multa o incluso ir a la cárcel. Y obviamente esto hay que cogerlo con pinzas según el policía que te encuentres, pero han ido reportes de turistas arrestados por darse un beso aquí en público. En este país está prohibido decir palabrotas, decir tacos, decir joder, decir...
¿sabes? Me he sentido un poco absurdo diciendo esto, y además tengo una mujer aquí que está pasando y se está riendo de mí. Entiendo que no me ha entendido, pero... Pero llega un punto en que es ilegal hasta por WhatsApp, cosa que no entiendo porque en teoría el WhatsApp está cifrado, pero imagino que si te pillaran diciendo palabrotas por internet también es ilegal. Esta se ve que ya se están empezando a relajar y más para los turistas, pero es ilegal vivir con tu pareja si no estáis casados. ¿Qué digo yo? O sea, al menos en el mundo occidental has de vivir un tiempo con esa pareja para saber si quieres casarte con ella y puedes convivir con ella, pero bueno, esta tiene que ver más con el momento en el que estamos, y es que comer en público en el Ramadán puede llegar a ser ilegal por incitar a la gente musulmana a cometer un acto que sería un pecado gigante. Y es que, como sabéis, en el Ramadán no pueden comer hasta que no se va la luz del día. A ver, puedes comer en un restaurante, lo que no podría hacer es sentarme aquí y comerme un bocadillo en medio de la calle. Cruzar la calle en rojo está multado por 100 euros y con eso son muy estrictos. Bailar en público está prohibido, hacerle la peineta a alguien también está prohibido, aunque esto casi nunca se pide. Para beber alcohol necesitas una licencia. Y bueno, esta ya es un poquito más religiosa, pero comer cerdo aquí en Dubái está muy regulado. Por lo que sí, aunque estemos aquí en un parque precioso, todo está muy bien cuidado. No sé si para gente de Occidente, que tenemos una cultura y unas costumbres, se nos hace tan sencillo realmente convivir en esta cultura. Ahora sí, hay una cosa que tengo ganas de ver y no es el Burj Khalifa. O sea, el Burj Khalifa al final lo ves desde todas partes y hace ilusión, pero hay un monumento que me parece espectacular y quiero verlo con mis propios ojos. Thank you. He pagado la entrada al parque pensando que el parque estaría abierto y podríamos tener una perspectiva de lo que veníamos a ver, que es el frame de Dubái. No sé ni si va a entrar en el plano, ahí lo tenéis. Es esta macroestructura dorada que hace pues el recuadro, ¿no? Como si fuera un cuadro, que supongo que si lo ves con perspectiva puedes ver las vistas de Dubái como si fuera una obra de arte. Y de verdad quería venir porque me parece una obra que, si bien es megalítica, es muy interesante y diferente a lo que he visto nunca. Estoy justo debajo del marco y aunque me parece una barbaridad arquitectónica, siento que hacen las cosas excesivamente grandes simplemente para demostrar que pueden hacerlo, y no está mal. Es que es absurdo, no puedo ni mirarlo bien. Es bastante heavy, la verdad. Y además da como un montón de reflejo, pero al menos de esta manera sí que es verdad que lo hacen único en el mundo. De verdad que en verdad no sé dónde me he metido, o sea, he hecho la cola sin saber qué me iba a encontrar y estoy viendo como recreaciones, imagino, de lo que era toda esta zona antes. Lo que os decía del pueblo pesquero y lo que era Dubái antes, imagino que esto es una recreación. Fijaros, Dubái Plan 1960. Supongo que esto es lo que planificaban hacer en ese momento y bueno, lo que se llevó a cabo. Mirad que no tenía ni idea de dónde estaba, que pensaba que era el museo, pero de repente he visto un ascensor, he visto cómo ha empezado a subir pisos y estamos en la parte de arriba del frame de Dubái. Soy tontísimo. De hecho podemos ver a este señor limpiando lo que parece una caída no tan apetitosa, ¿eh? Habrá gente que esto le dé un pánico terrible. Hay que confiar en la arquitectura árabe. Da bastante impresión, la verdad. Bueno, muy divertida la experiencia, pero me gustaría dar una conclusión de primeras impresiones de la ciudad. Vuelvo a remarcar que todo esto es una opinión personal. No voy a pasar ni 24 horas en el país, pero he estado en muchas grandes ciudades del mundo y siempre tienes una primera impresión y a partir de ahí se desenvuelve cómo vas a estar los siguientes días o meses en el caso de que te quieras quedar a vivir. Y sí, en mi caso muchas veces cuando visito este tipo de ciudades me cuesta no imaginarme viviendo en ella. Como sabéis, he vivido en Barcelona mucho tiempo, he vivido en Los Ángeles mucho tiempo, he estado mucho tiempo en Seúl, he estado mucho tiempo en Tokio y luego he visitado muchas otras ciudades. En las que me he quedado más son las que me han gustado por alguna razón. No tiene por qué ser que tenga un encanto especial porque, por ejemplo, si ponemos Los Ángeles, no deja de ser como un gran polígono industrial, pero tiene algo que la hace única desde el primer momento en el que entras en la ciudad. Esta ciudad me da la sensación de que no tiene alma, es la antítesis de una ciudad bohémica. Lo siento un poco todo como un teatro, pero no todo son críticas, porque de verdad tengo ganas de volver. Creo que hay muchas historias que explicar aquí, así que para mí esto simplemente ha sido un vamos a ver qué tal. ¿Recomendaría visitarla? Pues si haces una escala larga, sí, es interesante, es realmente megalítica. Que yo diga todas estas cosas no quiere decir que me haya decepcionado, todo lo contrario. Cumple todas las expectativas que puedas tener de Dubái. Simplemente que conociéndome sé que no es una ciudad para mí. Por mucho 0% de impuesto que tenga, tampoco me iría a vivir a Andorra por la misma razón.
sí, estáis viendo una bola del mundo y a mí me toca seguir con el viaje. Sé que no estoy como pasando mucho tiempo en cada localización, pero es que no me da tiempo. Tengo el vuelo a las 8 de la tarde, nos vamos al cuarto destino y me he pasado un rato hoy organizando los 2 siguientes destinos y no sé por qué me da la sensación de que van a ser los mejores. Ah, pero antes de irnos tengo que probar algo de aquí y ya sé lo que quiero probar. Acabo de entrar en esta tienda y sé lo que me vais a decir, que probablemente hayan muchas cosas que probar en Dubái. En Italia comimos espaguetis a la carbonara, en Turquía un kebab y en Dubái el chocolate famoso de pistacho. Mira, o sea, yo sé que esto está en todo TikTok, pero es que aparte en las tiendas de aquí está en todas partes. He preguntado cuál era el mejor que tenían y me ha dicho este, y la verdad que se ve bastante premium. Buena noticia para mí, me gusta mucho el pistacho y me gusta el chocolate. El packaging con el que viene se parece a la carta dorada de Beanie Wood, simplemente que la carta dorada de Beanie Wood es mejor. Y tenemos por aquí el chocolate, que se supone que si todo sale bien y lo rompemos, tiene una capa gustosa. Si soy sincero, huele a chocolate normal y corriente, pero bueno. Voy a ser sincero, no sé si me encanta. O sea, no está malo, podría comerlo, pero rollo un muerdo más. Es muy empalagoso, sabe a pistacho, pero tampoco exagerado para lo que parece que tiene. O sea, tiene más buena pinta de lo que sabe realmente. Esto ya no tiene mucho misterio. Mi madre me ha dicho que ya lo venden en España. Me hacía gracia probarlo aquí. Nada, definitivamente no vale la pena. Qué curioso, esto no me había pasado nunca. He llegado al aeropuerto, me he sentado y ha empezado a sonar un rizo. Y es que ahora mismo se acaba de ir la luz. Como estamos en Ramadán, la gente puede empezar a comer. Y de repente se ha empezado a movilizar todo el aeropuerto en busca de comidas. Algunos ya traían su bolsa con toda la comida porque, como sabéis, ahora es el momento en el que pueden comer. Pero claro, nunca lo había visto en un aeropuerto. Es que incluso la gente ha ido rápido a las máquinas expendedoras para coger algo de comer. De hecho, aprovecho yo también y como algo. Me toca ya coger mi vuelo, voy a dejar el vídeo por aquí. Mañana pasado sabréis mi nuevo destino. Y sobre todo, no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en beaniewoodcafe.com.